eso le conversaba a Jay, para mí es súper chévere, porque yo decía, tengo un punto, era como que, wow, yo quiero ser como ellos en algún momento, pues esa es mi meta. Bueno chicos, muy buenos días con todos. Bueno, los que ya me conocen, los que no me conocen, soy Alex Espinosa y está Jason. Nosotros somos dueños del Blessing Tattoo Shop. Hoy tenemos un invitado especial que es el Paquito Andrade. Bueno, soy mucho de hablar, ¿no? Hay veces uno quisiera expresar más de lo que uno quisiera, pero gracias a Alexa, gracias a Jason por abrirnos las puertas también. Como les dije, yo ya tengo trayectoria de casi 30 años del tatuaje. Digamos que somos uno de los pioneros aquí. Antes éramos solamente como contados con los dedos nada más, quienes estábamos aquí en Quito. Entonces nos conocíamos entre nosotros. Pero asimismo había muchas falencias, muchas carencias, me refiero en todo sentido, porque no había tanta información. Sí, entonces ustedes me preguntarán cómo era hace 30 años, porque ya vamos a cumplir 30 años en este año. Entonces es muy importante que ustedes, toda la mayoría son chicos, son jóvenes, y de pronto lo que yo le digo a Alexa, sí me gustaría de pronto compartirles un poquito de cómo era ese tiempo. Trajimos un poco de cositas que también, no sé si ustedes conocerán algún rato, pues como las primeras fuentes. Trajimos nuestro kit para que podamos, si ustedes quieren ver una demostración cómo se soldaba las agujas, podemos hacerlo también. Tengo acá una de las primeras fuentes que usted le ve en esta cajita que me decía justamente, no sé cómo te llamabas tú, Kevin, ¿qué es eso? Esta es una estación de trabajo de tatuaje, sí, que tiene por lo menos entre unos 40 años. Bueno, no sé si algún ratito ya vamos a hacer una demostración, vamos a utilizarle, les enseñaré, no sé si podemos enseñarles mejor de una vez. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo yo me inicié en el tatuaje? ¿Quién fue mi mentor? Pero la verdad que no había ningún mentor, no había estudio de tatuajes en aquel tiempo. Entonces imagínense, para nosotros era algo nuevo, algo pues en la cual teníamos que ir investigando. No sé si pueden un ratito abrirle. Le vamos a hacer funcionar inclusive para que ustedes vean que esto todavía sirve. Y de vez en cuando pues también tatuamos con esta cajita que es... Esta cajita me cedió del concejal de aquel tiempo que también era actor. Era también, ¿cómo se llama? El Moncho. Entonces imagínense, todavía las tintas están aquí, vean. Están aquí. Las primeras, si ustedes ven que era muy diferente también, inclusive los grips. Aquí está la parte de las barritas que nos peleábamos por las barras porque les reutilizábamos todo esto. Había un trámite en la cual después de utilizar necesitábamos desoldarles, hacer un tratamiento, unir agujas, soldar agujas, limpiar, esterilizar y otra vez era así lo mismo. Entonces era una labor bastante, yo digo bastante fuerte porque nos demorábamos bastante solamente soldando. Imagínense en ese tiempo. Y aquí pues al principio les ponían aquí solamente para que se puedan como ir solitas esterilizando. No había un esterilizador en el tiempo. Entonces hay mucha gente que después de tatuar pues le ponía aquí, le daba una vueltita ahí o si no un fosforito y ya estaba esterilizado. Entonces inclusive no había mucho como ahora, no tantas cosas de látex y bueno, infinidad de cosas. Las revistas, bueno, nuestro Pinterest eran las revistas antiguas. No sé si les puedo pasar aquí, hay un poquito de información, chicos. Estos eran nuestro Pinterest de antes. Ah, miren, eso también, eso es del diluyente, miren, que hasta ahora eso está regando. Es que imagínense en esto, ese era el catálogo que había, ¿sí me entiendes? Bueno, lo que quería compartirles también es otra cosa. Entonces, imagínense, son diseños de los años 90. Son diseños no tan elaborados, pero también imagínense a ese tiempo, era lo que había. Bueno, acá también tenemos, estas también eran las revistas. Estos eran ya para tatuados ya. Esos de los años 90, por si acaso. 91, 94. Sí se dan cuenta el cambio que tiene todo esto a lo que hay ahora, ¿no es cierto? Son trabajotes igual. Pero eso era lo que había. O sea, Nosotros cogíamos de la revista y pues inclusive la dibujábamos con esferito. Con esferito directamente a la piel. Quede bien o no quede bien. Era lo que había ese momento. No, pues lo que pasa es que eso te digo, ¿qué es lo que conocíamos antes? El tribal. En ese tiempo, en los 90, el tribal era muy fuerte. Sí, lógicamente el estilo dark, ¿sí? El biomecánico, el estilo tradicional.
el japonés, eran los que en ese tiempo más se hacían, porque había poca información y lo que había era más de eso. Y bueno, y tú sabes que uno ha ido recopilando un poquito de cosas, pero en ese momento no había. El tatuaje en ese momento era una subcultura. ¿Y cuál fue la primera convención a la que tú fuiste? Fuimos... Aquí en Ecuador, ¿cuál fue la primera que hiciste? Fue en el año 99. Creo que puse ahí un flashback ahí también en las redes. Qué loco. Que estamos ahí con algunos chicos que, bueno, en ese tiempo les diré que nos conocíamos, como les dije, con el dedo en las manos. El Murdoch, no sé si le conocen al Murdoch. Estaba ahí Santiago Terán, que también organizó la primera convención. Estaba el Guaguito Llorón, el Freddy. Si me entiendes, estaba también, ¿quién estaba en ese tiempo? El chileno, que también tatuaba con nosotros, y mi persona, éramos así, poquitos. Luego llegó Santiago Díaz, porque él ya tenía más experiencia. Él sí trabajaba en Europa, estaba trabajando. Entonces, cuando él llegó, creo que a nosotros, que no tuvimos mentor, él creo que en una parte fue mentor nuestro. Porque nosotros hacíamos malas cosas, porque era empírico. El soldar las agujas no había Magnum ni Ron Magnum, había flat. Las flat, y tú sabes, ¿no? La aguja de punto que hacía solamente la línea y estaba listo. No tenías una buena línea con una numeración de milímetros ni nada. Nosotros lo que soldábamos son las agujas de pelo. Soldábamos las agujas de pelo y con eso trabajábamos. El puntillismo, que lo conocen como puntillismo de arrastre, nosotros ya lo hacíamos hace 20 años. Tal vez no era muy pulidito como ahora, pero ya lo hacíamos. La sombra igual, el gray wash. Era, eso te digo, una cosa impresionante en ese momento. Pero cuando vino Santiago Díaz, el cambio sí nos ayudó full. Nos ayudó full. ¿Ya él conocieron porque era amigo? ¿Cómo? Es que nos reuníamos porque siempre hemos querido formar como un gremio. Y formamos un gremio, formamos una asociación de tatuadores aquí en Quito. Pero yo sí digo, siempre ha habido el de que, como tú decías, que yo soy más, yo soy menos, yo no quiero demostrar lo que yo sé. ¿Sabes lo que yo también quiero hacerles ver? Después de esto voy a recoger, les voy a dar mis primeros sketches. Ahí tengo infinidad, porque eso les digo, chicos, antes sí dibujábamos todos los días. O sea, no había un día que no dibujábamos. Como les dije, eso es muy importante porque te suelta la mano. Y como te dije, ustedes tienen ahora muchas herramientas, ¿no? En todo sentido, la tecnología nos ha dado una apertura bastante grande. Pero antes del tatuaje era una subcultura. Ahora es una cultura ya mucho más grande. Y también pues, el tatuaje ha tenido una evolución. Hace 20 años que nosotros, te digo, que también nos hemos quedado, yo no digo obsoletos, pero nos ha tocado también investigando a la par y también utilizar las herramientas digitales. Yo hice, así era como estaba, así fue el proceso y así fue como quedó. O sea, se las tenía que ingeniar porque si no, pues cómo iba a mostrar su trabajo. Es que claro, imagínate. Y bueno, y también al principio no es que tenías una cámara fotográfica pues profesional. La que salía, si salía bien, salía con brillo, pues esa salía. Y el iPhone, era con rollo, ¿no? Lo que pasa es que justo estábamos conversando aquí con el colega, con Patito, que antes lo hacíamos las cosas muy empíricas, pero lo importante es que tú, por ejemplo, esto de aquí, como te decía, la gente antes la reutilizaba y eso sabemos que no se puede hacer, ¿sí me entiendes? Yo empecé a tatuar en un primer estudio aquí en Quito cuando, creo que fue en el año 94, ahí cuando inicié me contrataron unas personas. Supuestamente yo iba a aprender mucho de ellos, pero realmente yo creo que terminé enseñándoles algo a ellos, porque mi mamá era enfermera. Entonces, por lo menos yo tenía algo de conocimiento de pues, que las agujas no se reutilizan, ¿sí me entiendes? Porque ellos todo esto lo guardaban y lo utilizaban con otra persona. A veces ni utilizaban ni guantes, ¿sí me entiendes? Entonces era una cuestión muy básica. Entonces por eso les digo, ha sido un aprendizaje también para nosotros. Con el tiempo, claro. Lo importante es que de pronto no utilice las mismas agujas. Pero asimismo, tú ves que ahora es tan complejo, tenemos tantas cosas, tenemos Bactin, tenemos bálsamo, tenemos un montón de cosas que evitan, entre comillas, pues las infecciones o las cuestiones virales. Pero antes no, o sea, perdóname que te diga porque me ha pasado y lo hacía tal vez. Ponía en mi mesa el plástico,
tal vez ahí estaba mi vaso de cola, la comida del cliente. Y no lo hacía solo yo, lo hacíamos creo que todo el mundo. No, igual ahí, yo he visto ¿Sí me entiendes? tatuadores de hace un tiempo y ellos todavía con la gaseosa aquí, el celular y uno... Claro, Pero imagínate. Porque igual es ya, o sea, ya se quedaron con eso. Sí, pero eso te digo, era lo que había en ese tiempo. Claro. Y lógicamente pues nos damos Pero cuenta. lo es que digamos tú, sí, o sea, que igual empezaste, igual adquiriste ese conocimiento, que es lo que te digo, o sea, hay tatuadores de esa época que tú los ves tatuando y te dan una angustia existencial de verlos cómo trabajan así. Así mismo, chicos. Por eso les digo, sí es importante que ustedes entiendan de que eso era lo que había. Claro. Sí, lo que había. La tinta, no había como ahora las clases de tinta. Había una tinta Talents, que esa era tinta solamente para pintar sobre el papel. Pero si ustedes observan uno de mis tatuajes es con tinta Como Talent. chino. ¿Cuál es Como el tinta de china. el de arriba? Sí, ese es con tinta, eso me hizo Santiago Díaz. Entonces, es tinta Talent. Como la de como tinta china. Es tinta china, es tinta para trabajar sobre papel. Pero era lo que había en ese tiempo, te digo, ¿sí me entiendes? O si no, nosotros comprábamos la tinta china, la pequeñita, teníamos como una pescaderita, le hacíamos de hervir ahí y se reducía. Se reducía la tinta y eso era más oscura. Pero lógicamente tú sabes. Baño María, exactamente. Entonces eran cosas que no podíamos nosotros inventarnos, pero la inventábamos. Nuestro conocimiento era muy empírico. Eso era nuestro internet, nuestro Pinterest, ¿sí me entiendes? Pero también nos daba la apertura de que cada artista tenga un poco de creatividad sobre las cosas que va haciendo, ¿sí me entiendes? Porque yo pienso que ahora la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero también creo que nos hace muy facilistas. Y ya estamos dejando de crear, estamos dejando, pues, como decía Alexa, también, pues, de ser artistas y solamente la inteligencia está haciendo el diseño, el stencil y venga, listo. Lo importante es no perder esa esencia del tatuaje también. Por eso, gracias chicos por esa apertura para poderles enseñar un poquito de cómo era esto hace 30 años. Les voy a pasar ahorita unos sketches míos que, como les dije, también dibujamos hace 25, 30 años. Es que, pásales, Ñañito, por favor. Y si quieren tatuarse alguno de estos de buen precio, les hacemos. Por ahí meter la notita. Sí. Mírale por aquí, Ñañito. Sí. Compárenlos con sus books. Por favor. Sí. ¿Cómo se llama? Papel sketch, papel mantequilla le decíamos. Papel mantequilla. Yo sí tatué con Talents. Sí. Nosotros igual, hermano. Pero no era porque no hubiera la otra, sino por la tradición. Por la tradición. Y qué pena que no traje yo. Sí tengo tinta Talents. Orientales. No quiero ver con unos books así. Es que eso, chicos, era lo que había. Saben que, bueno, en este aspecto, por ejemplo, cada uno iba formándose en algún estilo, ¿no? Y como les decía al principio, eran los más pedidos, los biomecánicos, los tribales, del estilo dark. Pero yo no he sido mucho de lettering, les cuento. No. O sea, me cuesta todavía hasta ahora, pero en aquel momento me tocó aprender a dibujar. Eso ya hasta todo esto de Bueno, la gran mayoría sí. Sí, exactamente. Sí. Es que imagínate, tenías que presentar al cliente así. ¿Sí me entiendes? Ahí está el diseño. Pero creo que uno dibujaba más en orgánico, así, bueno, en manual, que ahorita con las tablets. Creo que la tablet no rinde tanto. No rinde tanto. Uno solo se sentaba a dibujar. Bueno, yo en el estudio, yo me sentaba a dibujar todo el día hasta que llegaba un cliente a pedir un tatuaje. Bueno, lo tatuaba, se iba el cliente y yo seguía dibujando. creo que así siempre ha sido. Y bueno, yo no sé si decir que hace 20 años había más tiempo, digo yo, para todo. Ahora en cambio el tiempo se va muy rápido. Como dice Jason, uno se sentaba ahí a dibujar y había tiempo en la tarde y listo, y alcanzaba el tiempo. Muévele ahí la... Alguien una lagrimita rápido. Una lagrimita. Imagínense, en aquel tiempo teníamos que utilizar 4 máquinas, 5 máquinas
O sea, me refiero a la... Para todo, para hacer línea, sombra. Y Entonces, esto se conecta a acá, a la luz. sí, electricidad. Y aquí sale la energía. Exactamente, sí. Mientras más abierto era para sombra, ¿verdad? Sí. Pero este es solo Pero ese es de línea. Este es solo Ese es de línea. Era un 8, ¿no? ¿Ustedes han utilizado máquinas de bobina todos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todavía tienen? Sí. Esa es Yo la tengo ahí una clase de calibración. calibración y todo. Claro, claro. Desarmado y armado. En el curso de tatuaje que nosotros tenemos una clase especial donde les hago desarmar una bobina y armar. Es que de eso se así trata, No la vayan ¿no? a usar, No, tienen que sí. conocer. Claro, ñaño, todas las partes. Bueno, imagino Ah. que todos ya saben las partes y todo. Bueno, son hojas para tatuar. Estas son una de marca Jet France. ¿Tú utilizaste alguna vez Jet France? Entonces vamos a sacar las agujitas. Este es el agrupador. Vamos a colocar aquí. Ahí ya están las 3. Sí, aquí ya están las 3. Entonces, colocamos aquí en este agrupador. Dame los guantecitos. Ya creo que saqué mis guantes. Sí. Bueno, así nomás como la vieja escuela. ¿Qué es ese líquido? Este liquidito se llama flux. Este liquidito es justamente para que tenga el agarre directamente cuando tú coloques ya la suelda y se pegue suavito. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la de 3 puede zafarse un poquito, pero ahí la... Sí, exactamente de acuerdo a lo que vayan a hacer. Este es el agrupador. Puedes usarlo para estar. Sí, sí, pero eso te digo, en este caso, pincelito. Colocábamos un poquito al flux. Imagínense en tanto trabajo. Ya sé. Sí está conectado. Sí está. Entonces ahí está la primera parte. Entonces luego sacábamos de aquí. Una vez que ya estaba pues agrupado aquí, íbamos para este lado, buscábamos el puntito en la cual nos permita agrupar ya y que la puntita se vaya ya yendo a un solo lado. Lo mismo. Poníamos un poquito de flux. Y luego pues digamos que ya tenemos lista nuestra primera aguja recién soldada, pero ahora viene lo más importante, irle colocando en esta parte de acá, ¿no es cierto? Ustedes han visto que por lo general tiene una apertura hacia afuera o hacia adentro esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir colocando en esta parte de aquí, mirando hacia adentro para que de esa manera pues esté correctamente puesta la barrita y la aguja. Como les dije, sí mismo un poquito de... Dame teñida, señorita. Eso. Un poquito ahí. Un poquito más de flux. Uy. Así nos pasaba. Pero había que tener todo listo antes
No, el cliente nos ayudaba a soldar antes. Es que hay que tomar en cuenta que antes se hacía mucho. Mucha gente que llegaba, pasaba por el estudio, venía a tatuarse y a veces se trataba de hacer esto. Pero era cliente de piso, no de. En esa asesoría no había. O sea, por citas no es que se moviera así como. No, llegaba la gente como si fuera a comprar Gente de piso. Es que antes tenías que tener el local y pues de ley. ya los habías hecho antes. Si uno también tenía alguna soldada, Ya hechas. Ah, ya. Claro, que tenías que tener. No vas a ir a comprar su bonito. ¿Dónde? Claro, ustedes ahorita se les acabó un insumo. El cliente tenía que sostener el estaño Para hacer armar la mesa. Que vea su máquina, como se vea su hojita que. Este es su agua. El cliente tenía que pasar el estaño. Exacto. Exactamente. O sea, porque no quede como grumos. Claro, bueno, una vez que ya estaba ahí, lo dejábamos secar, ¿no es cierto? Y luego, pues, después de esto procedíamos a lijarle todas las partecitas de donde están esos pequeños grumitos. No sé si lo pueden ver. Ustedes prácticamente lo que hacían es quitarle ese exceso, ¿sí? Con mucho cuidado, así mismo hacia afuera, sin dañar la punta. ¿Y alguien sabe cuál va después de eso el procedimiento a seguir? ¿A dónde va? No, primero hay que limpiar la agujita, o sea, y el resto de cosas. Entonces, utilizamos bicarbonato de sodio. Teníamos una infusión de bicarbonato de sodio. Poníamos en una cosita con agua, bicarbonato de sodio. Lo dejábamos una noche para que se limpie bien. Una vez que estaba limpio, pues procedíamos nuevamente a revisar la agujita, la punta, y de ahí sí empaquetar y al autoclave. Entonces ahí recién estaba listo para poder utilizar. Entonces no sé si le pueden más o menos chequearle, chicos, cómo más o menos es la cosa. De 40 Todas un día específico a soldar. No, ñaño, todo un día específico y todo. ¿Alguien que quiera venir a probar? ¿Qué hacer? Cogemos, hazle una de 5. Los casos entraron. Coges la de 5, le ves que las puntitas estén todas hacia abajo. Vamos colocando en el agrupador todo así. Mira, Lore. Una vez que están ahí, tú viste que yo cogí la parte de aquí y le soldé primerito lo de arriba. Luego pues agarramos y vamos al agrupador de las puntitas con mucho cuidado. Imagínate esto tanto tiempo, miren cómo ya está. Antes era un color así pues prácticamente. Entonces le agrupas ahí así mismo y le topas, le pones un poquito de flux y ya viene y ya se queda pegadito y está listo. El proceso primero. Me vas a quedar mal. Sí.